Excelente, entonces. Muy bien, muy buenos días para todos en Latinoamérica. También creo que tenemos algunas personas conectadas desde Estados Unidos. Por aquí estaremos compartiendo durante 1 hora y media con este webinar que en definitiva es una conversación con tres académicos muy destacados, representantes, valga la redundancia, de Latinoamérica, ¿no? Porque tenemos aquí académicos de distintos países, con los cuales vamos a estar conversando un poquito hoy sobre una temática que claramente es de gran relevancia y pertinencia en estos días, que es el tema de la inteligencia artificial. Y más específicamente, bueno, la inteligencia artificial para investigaciones científicas de nivel doctoral. Eh, Quiero comenzar diciendo, pues bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas. Tenemos realmente un número de inscripciones altísimas para el día de hoy. Creo que ya hay más de 250 personas conectadas y esperamos muchas más. Mm, el tema entonces, el título de este webinar es Inteligencia Artificial para la investigación científica doctoral, posibilidades, herramientas y limitaciones técnicas y éticas. Este webinar lo hacemos en el marco del 22º coloquio doctoral que se llevará a cabo el 16 de octubre en Arequipa, Perú, y esperamos que eh, nos puedan acompañar, que los estudiantes de doctorado de los distintos programas de Latinoamérica puedan postularse si están con esa intención, pues en la página de Cladea pueden revisar los términos de participación y enviar sus propuestas doctorales hasta el 30 de abril como fecha inicial. Mencionar también que este webinar es una idea y una propuesta del comité doctoral de CLADEA, que además de mi persona, también está compuesto por la doctora Vicenta Sierra de ¿Lista? SADE Business Ya, vamos School. a tomar lista. A ver, un Eh, segundo. por ahí hay un micrófono abierto, qué pena, no sé si me colaboran con cerrando el micrófono. También el doctor Juan Carlos Sosa de la Universidad Ana Méndez y el doctor José Antonio Robles de SAN, School of Business en Perú. Así que bueno, les doy la bienvenida. Voy a empezar a dar la bienvenida a los colegas que me van a estar acompañando. Pues en principio eh, quien les habla, Mariano Gentilín, yo seré el moderador el día de hoy. Actualmente soy el presidente del comité doctoral de CLADEA y soy profesor titular de la Universidad EAFIT en Medellín, Colombia. Le doy también la bienvenida a André Aquino, quien es profesor titular de la Universidad de São Paulo, en Brasil, y también es director de innovación del estado de São Paulo. André está por ahí, bem-vindo, Andrés. André Aquino, no sé Olá, si... estou Hola, aqui. André. Sim, agradeço, Mariano. Um prazer estar aqui. Olá a todos. Tá bom, bem-vindo, muito obrigado por ter você aqui. Eh, André nos va a acompañar en esta conversación desde Brasil y también aproveito para saludar a nuestros amigos do Brasil que están presentes aquí hoy. También nos acompaña Diego Noreña Chávez, quien es director del doctorado en Administración de la Universidad de Lima y quien es profesor visitante de SADE Business School y en Business Science Institute en Luxemburgo. Diego, ¿estás por ahí? Buen Mariano, día. ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por la gentil invitación y al servicio de todos en todo momento. Qué bien, Diego, súper bienvenido por aquí. También Diego es otro experto que va a estar compartiendo con nosotros sobre la temática que estamos hablando hoy en día. Y tenemos un tercer invitado, que es Carlos Osorio. Carlos es coordinador académico del doctorado en Administración de la Universidad de Manizales y también es director del grupo de investigación en mercadeo de la Universidad de Manizales en Colombia. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Mariano, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Un saludo desde Manizales.
Bueno, excelente. Y además, Carlos hace una también excelente labor en la REDAC, ¿cierto? Que es la red de doctorados en administración de Colombia para todos aquellos estudiantes y profesores que integran pues la región colombiana. Bueno, agradecerles a todos, también mencionar que por ahí, qué pena, también estaba invitada Hannah Schmutzler, eh, quien nos iba a acompañar como panelista, pero pues tuvo un inconveniente y hoy no podrá estar con nosotros. Bueno, vamos a iniciar esta conversación yo diría con un tema que nos tiene, por un lado, diría yo, sorprendidos por el gran desarrollo que ha tenido y también un poco, podríamos decir, apabullados, ¿cierto? La verdad es que cuando hablamos de inteligencia artificial, todo el mundo de manera natural asocia a OpenAI y su chatbox, ¿no? Que se llama muy conocido, muy difundido ChatGPT, que claramente a finales del año 2022 revolucionó eh, el tema este de inteligencia artificial, provocando un boom, porque claro, por la adopción masiva que tuvo a nivel mundial, dado que luego de 2 meses es una aplicación que había logrado más de 100 millones de usuarios. Pues si bien se hizo popular para muchos a finales del año 2022, es un concepto que en verdad tiene casi 70 años, que fue acuñado por primera vez en el año 1956, que de a poquito se han hecho distintos desarrollos, de alguna u otra manera, pues inteligencia artificial. Lo que busca simbolizar es la creación mecánica artificial de una similitud a lo que vendría a ser, digamos, la mente de los seres humanos, ¿cierto? El cerebro. Entonces, eh, la realidad es que para el día de hoy, y específicamente para investigaciones científicas o para estudios doctorales, incluso programas que ya son considerados tradicionales, sobre todo en el ámbito doctoral, como por ejemplo Atlas TI, En Vivo, MaxQDA para el análisis cualitativo, o SPSS, R, Stata, DataLib para análisis cuantitativo están o han incorporado ya inteligencia artificial para los procesos analíticos, de autocodificación, de concurrencia, etcétera. Eh, Esto indica de que no solamente existe una diversidad de herramientas propias de inteligencia artificial que se puedan utilizar para la investigación científica, sino que además estas herramientas, estos softwares más tradicionales ya han incorporado también la inteligencia artificial. Entonces, bueno, el día de hoy eh, estaremos conversando acerca de, bueno, cuáles son las potencialidades de la inteligencia artificial para los estudios doctorales, qué herramientas existen eh, y también cuáles son las limitaciones técnicas, pero también y sobre todo cuáles son las limitaciones éticas, ¿no? Cuando hablamos de estudios doctorales, hablamos de la formación de un ser, no simplemente de la elaboración de un producto, no simplemente de la elaboración de una tesis, sino de la formación de un ser. Entonces, em, en estos días, de hecho, veía un video de un académico británico que justamente alertaba esto y decía, bueno, pero de todas formas, en la formación doctoral hay un ser que se está formando, hay una persona que de alguna otra manera debe conocer los procesos, debe tener claridad en los procesos que están llevando a cabo o que está complementando por medio de la inteligencia artificial. De hecho, con esto cierro esta introducción. Recientemente la Universidad de Stanford ha lanzado un reporte anual de AI Index 2024 Annual Report, en el cual de alguna otra manera eh, está mostrando, digamos, la importancia de este tema. Este reporte no es un reporte resumen, sino que es un documento muy riguroso de más de 500 páginas, donde se deja en claro la importancia del tema y también deja en claro algunas cosas importantes, ¿no? Por un lado, el tema es que
eh, la inteligencia artificial está generando, además de beneficios y demás, está generando mucha preocupación y nerviosismo en las personas, y esto se debe un poco a la capacidad de apropiación por parte de los seres humanos frente al avance acelerado de las tecnologías. Otro punto destacable es que el proceso que tiene la AI en el sector educativo es mucho menor que en el sector de la industria. Entonces, claramente, bueno, se están haciendo avances, sobre todo para la producción de bienes, servicios y demás. En el sector de la educación todavía va un poquito más rezagado. Y un tercer punto, tal vez que yo rescato de ese informe, es que existe una gran preocupación por los límites, ¿no? De los límites que debe tener esa tecnología y la dimensión ética asociado al uso de esta tecnología. Esto se puede evidenciar en que las regulaciones han aumentado cuantiosamente, pero que igualmente todavía es una tecnología desconocida. Y que además van a venir nuevos desarrollos que posiblemente la hagan un poquito más incontrolable. Pero bueno, hoy entonces nos vamos a enfocar, nos vamos a focalizar eh, en este tema del uso de las herramientas, las potencialidades y el uso para las investigaciones doctorales. Sin más, entonces voy a empezar a dar paso a esta discusión con mis colegas. Yo tengo un primer tema que me gustaría que hablemos, y es de las posibilidades que esta revolución de la inteligencia artificial ofrece para las investigaciones científicas. Básicamente, la pregunta sería, ¿cuáles son las posibilidades de apalancarse o apoyarse en la inteligencia artificial y para qué? Voy a comenzar dándole lugar primeiro a nosso invitado do Brasil, André. Bem-vindo ahí para comenzar la discusión sobre las posibilidades de apalancarse o apoyarse en la IA y para qué en términos de las investigaciones científicas. André, pode comenzar. Está muteado. Ajá. Ah, em, Ah, ya. sim, consegui agora. Ele tava travado o microfone. Muito Está bueno. obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar em português. É, bom, eu vou tentar falar devagar em português para ser claro. O tema é muito interessante. De início, eu digo que as possibilidades de uso de inteligência artificial na pesquisa são muitas. Ah, e eu queria só deixar dois alertas aqui de início. Primeiro, que sempre a inteligência artificial ela deve ser usada como apoio no processo de pesquisa. Isso implica o pesquisador ter controle sobre o processo. Nesse estágio que a inteligência artificial está, eu acredito que isso é fundamental. O segundo ponto é que é muito genérico nós falarmos pesquisa como um todo, porque o processo de pesquisa ele é feito de diversas partes. E acredito que a gente vai conversar mais sobre isso aqui. A exploração de um tema e a identificação do gap de pesquisa, a exploração do problema de pesquisa, é uma parte muito diferente da construção de referencial teórico, que é muito diferente da análise de material empírico e que é muito diferente da escrita, para resumir nesses grandes blocos. Em cada um desses blocos, Mariana, os desafios são diferentes, os desafios éticos e os riscos são diferentes. Eu acredito que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Eu vou deixar o espaço para os colegas e aí a gente conversa aos poucos. A gente vai construindo coletivamente aqui.
Mariano, o microfone ele está fechando automaticamente pelo host. Yo te escucho muy bien, André. A ver, dame un momento. Ok. Aí Não, eu sí. consigo, sim, eu consigo abrir o meu microfone, mas acredito que o Mariano não. Ah, ok. Dame un momento entonces con Mariano, por favor, para poder ayudarlos. No sé qué está Aló, pasando. aló. Ahora sí. Pilar, para que lo tengamos claro, alguien ha cerrado como los micrófonos generales, pero necesitamos entonces que Diego, Carlos y André puedan abrirlo junto conmigo. Recién yo no podía abrirlo, como que me mutearon de manera general. Ok, ya, yo me encargo de esa configuración. Continúa. Bueno, Mil muy, disculpas. bueno, muchas gracias. Então, muito obrigado, André. Como resumen, ¿no? Realmente muy interesante. La IA no debe ser siempre utilizada como apoyo, que me parece muy bien, y para que el investigador pueda tener de alguna otra manera control, pues debe saber, ¿no? Del proceso, debe saber del proceso de investigación y debe saber del uso de la investigación. Y también, pues claramente el tema de los desafíos son diferentes en las distintas instancias de una investigación doctoral, ¿no? Una cosa es la determinación del gap del problema y otra cosa es la construcción teórica y demás. Muy bien, entonces le voy a dar paso a Diego, ya que Diego ya está preparado con micrófono abierto. Diego, adelante. Mariano, muchas gracias. Bueno, también buenos días con todos. Siempre es un placer compartir conocimiento y compartir experiencia mediante Cladea en este caso, ¿no? Yo creo que es importante comenzar a definir primero qué es un doctorado y qué es lo que se busca con un doctorado y con la investigación. Como ustedes saben, los doctorados pues nacen en, en Marruecos, ¿no? No sé si se habían revisado la información, pero el primer doctorado se crea en la FES. Y es un doctorado que fue creado por una mujer y liderado también por una mujer. Y luego las universidades, ya vino la Sorbona, la Universidad de Oxford, otras universidades, pero con la formación de los doctorados y con la búsqueda de la investigación, de la contribución al desarrollo de la sociedad, porque la investigación lo que busca es eso, ¿no? Es desarrollar, es impactar de manera positiva en el desarrollo de la sociedad. Y como bien lo mencionó André y tú también, Mariano, es una construcción de un ser humano que cuando inicia el programa doctoral y cuando termina hay un proceso de transformación en la mente, de transformación en la elaboración y de transformación del pensamiento crítico para poder sustentar las ideas, ¿no? Entonces, yo creo que partiendo del hecho de que la investigación lo que busca hacer es mejorar la calidad de vida en diversos sectores, vamos ahora a enfocarnos en negocios, ¿no? Eh, Considero que la IA lo que ha hecho es ayudarnos a enfocarnos en lo que realmente es estratégico, ¿no es cierto? Y nos permite esos trabajos que son operativos, por ejemplo, de análisis de datos o construcción de redes o simulaciones o modelaciones, ¿no? Tratarlos de una manera más operativa, como bien lo he dicho. Pero si tú no tienes los fundamentos de la investigación bien claros, la IA, como ustedes lo saben, podría sesgar, ¿no? Podría sesgar y llevarnos hacia respuestas que realmente no son las apropiadas. Por eso siempre menciono que es importante que un doctor tenga las bases metodológicas muy robustas. Y eso creo que es lo que nos diferencia y lo que nos va a permitir la capacidad, lo que nos va a dar la capacidad de poder evaluar qué información tomar de la IA y qué información descartar. Entonces yo comenzaría por esos factores, ¿no? Gracias. Excelente, Diego, muy claro, me parece muy bien, porque así como André, pues se fue remitiendo a las instancias de la investigación, de la pesquisa, en términos generales, que no la podemos generalizar, pues Diego nos trae acá una cuestión muy interesante, ¿no? Y es de alguna otra manera, bueno, pero a ver, ¿qué significa dónde nacen los estudios doctorales? ¿Qué significan los estudios doctorales? ¿Sí? Y yo complementaría a Diego diciendo, es que ahí está la formación de un ser, ¿no? Y entonces es el ser el que tiene, en definitiva, un doctor luego, pues va a tener que también fungir como doctor y no le podrá decir entonces a la inteligencia artificial, ven, hazlo tú.
Entonces, claramente como una puesta en escena de apoyo. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a Carlos, a todo el público le reitero, porque ya tenemos a la llena, ya tenemos los 500 participantes aquí. Les recuerdo que pueden, si tienen algún colega, algún amigo que está queriendo ingresar, que pueden ingresar al espacio en YouTube, en donde se está transmitiendo en vivo y en directo. Bueno, ahora sí, Carlos, adelante. Bueno, pues las posibilidades que nos da la inteligencia artificial son muchas. De hecho, las tareas que nosotros tenemos, por ejemplo, para los primeros años del doctorado, que son intensivos en la búsqueda de información, ahí es donde se puede dar un uso muy interesante. Y coincido con lo que dicen tanto Diego como André, en que nosotros tenemos que utilizar la inteligencia artificial y todas estas herramientas precisamente como herramienta que nos apoye en nuestros procesos, porque digamos que parte de lo que nosotros vemos con ciertas tecnologías que van saliendo a lo largo del tiempo, si nosotros vemos temas de innovación o adopción de tecnologías, cuando salió Excel, se generó este tema de que se va a morir la contaduría y que la administración que ya no se necesita porque Excel lo hacía todo. Y no es cierto, simplemente se convirtió de hecho en una herramienta que permitió hacer mejor el trabajo. O cuando se popularizó AutoCAD, entonces que la arquitectura o la ingeniería civil ya no iba a ser necesaria y ahora nosotros no concibimos ni contratar a un contador que no sepa Excel o a un arquitecto que no sepa AutoCAD, ¿cierto? Lo mismo va a ser con la inteligencia artificial en el que nosotros vamos a hacer que como herramienta mejore nuestra productividad de cierta manera y que podamos ser más precisos en lo que estamos trabajando. Entonces nosotros vamos a tener herramientas que nos ayudan a encontrar mejor literatura, que nos pueden ayudar a encontrar una literatura más relevante, el tema de la redacción y sobre todo redacción en inglés, hay herramientas que son muy buenas. Lo que toca ver es que nosotros estamos subiendo en un escalón en uso de tecnologías. Digamos que nuestra madurez tecnológica como usuarios va subiendo porque ya no somos generadores de texto, no somos generadores de contenido, sino que nos convertimos en curadores del contenido. Nosotros vemos herramientas como Jenny AI, el mismo Copilot y lo que está ofreciendo Microsoft en Word que nos completa las frases y es una ayuda que es interesante. Lo que nosotros estamos en la obligación es en el tema de verificar que lo que propone estas herramientas de inteligencia artificial sea cierto, porque sabemos que está el tema de las alucinaciones de estos sistemas en donde se generan las imprecisiones, pero entonces sí toca ver que nosotros seguimos siendo los responsables por lo que se está presentando. Entonces, en la medida en que todo esto se siga trabajando como herramienta que mejore nuestro trabajo, está perfecto. El problema es cuando queremos que reemplace personas, que así como hay personas que se están disparando en el pie, por así decirlo, que quiere que reemplace estudiantes doctorales o que reemplace investigadores, es el mismo error que se cometió con Watson, en el que querían reemplazar médicos. Y eso no es, eso llevó al fracaso en parte del proyecto en su parte médica. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir formando a nuestros estudiantes y a nuestros investigadores con el tema de un uso responsable y saber que nosotros seguimos siendo los responsables de los productos que se generen. Y ahí nosotros vamos a ver, por ejemplo, que las mismas editoriales tienen políticas para el uso de la inteligencia artificial, hasta dónde se va a utilizar. Ya es que nosotros sepamos también hasta dónde. Coincido plenamente, bueno, claramente de alguna otra manera haciendo el resumen de esta primera, de este primer interrogante, ¿no? Que para quienes fueron llegando, el interrogante inicial fue cuáles son las posibilidades de apalancarse o apoyarse en la AI y para qué cuando estamos hablando de investigaciones científicas. Entonces, ahí tenemos por un lado un tema que nos convoca y es el tema de que la AI es un apoyo, no un sustituto, sino un apoyo, ¿no? El investigador debe tener el control de todo el proceso. Siempre las tecnologías de inteligencia artificial deben ser utilizadas como herramienta de apoyo. Y hay que tener en cuenta, cosa que me parece muy interesante, hay que tener en cuenta de alguna otra manera, bueno,
la raíz, la naturaleza de un doctorado, la formación del ser, las distintas partes de los proyectos doctorales, porque claramente si yo puedo individualizarlas, pues también podré hacer un mejor uso de esas herramientas y como tal vez como corolario central que nos convocan todas las intervenciones es que ya vamos a discutir sobre eso, es un tema que todavía está abierto, pero es el tema de la ética, de los límites, del uso de la tecnología, ¿cierto? Entonces decíamos, bueno, ¿para qué? ¿Para qué es? ¿Con qué finalidad? Y también tal vez cuáles deberían ser los límites. Ya nos vamos a ir ahí, ya vamos a dar una discusión sobre estas cuestiones éticas que me parece que en el tema del doctorado me parece fundamental, me parece muy importante que conversemos sobre eso. Voy a pasar a un segundo interrogante eh, que tiene que ver con tal vez con lo que mencionaba al inicio, ¿no? Que yo decía, bueno, a finales del año 2022 se generó un boom de la inteligencia artificial de la mano de una empresa, de una aplicación específica que es ChatGPT. Que de alguna otra manera puso en boca de todos el tema de la inteligencia artificial, algo que tal vez ya se venía desarrollando y que a partir de también de este boom se empezaron a desarrollar un montón de herramientas. Entonces, mm, realmente la cantidad de herramientas que existe son inmensas. La gran pregunta que yo traigo sobre la mesa a estos tres expertos es, ¿cuáles herramientas, aplicaciones conocen que pueden ser de utilidad para la investigación científica doctoral y un poco anidando las conversaciones que ya veníamos teniendo? En qué etapas de la investigación doctoral tal vez se podrían relacionar esas herramientas? Voy a comenzar en este caso entonces con Diego, como para ir, digamos, variando un poco la conversación. Entonces, Diego, adelante, luego pasaremos a Carlos y finalmente a André. Sí, Mariano, muchas gracias por la pregunta. Considero que es muy importante, y vuelvo nuevamente al tema, en que los alumnos del doctorado y los investigadores en general comprendan los fundamentos de la investigación. Si tú comprendes los fundamentos de la investigación, como bien lo has mencionado tú y los otros panelistas, la IA lo que hace es un soporte, ¿no? Es una ayuda, ¿no? Pero si tú no tienes claro cómo se construye, por ejemplo, una revisión de literatura, o qué teorías están detrás de ciertas hipótesis, o cómo planteas un marco conceptual, cómo planteas un marco teórico, cómo interpretas los resultados de determinadas investigaciones, pues la IA va a ser muy limitada. Entonces, considero que es necesario que los investigadores primero comprendan bien la base de la investigación y en segundo lugar usen la IA. Tenemos muchos tipos de inteligencia artificial, el más conocido, como lo has mencionado, es ChatGPT en su versión gratuita o en su versión pagada. Tenemos Connect Papers, por ejemplo, que nos permite rápidamente encontrar información. Tenemos Leadmaps, que también nos permite encontrar investigaciones seminales y conectarlas con otras investigaciones que están en diversos campos. Tenemos Perplexity también, que es una muy buena herramienta para poder encontrar videos, por ejemplo, uno pone la palabra, ¿no? Estrategia, y en la IA te muestra la parte del video en cualquier canal, en YouTube en este caso, donde se habla de estrategia empresarial, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de una investigación que está en el campo naval, ponemos el término naval o el término que uno desea encontrar y rápidamente nos va a dirigir al YouTube, al video, ¿no? Para poder obtener más información, al igual que también nos va a dirigir a diversos artículos científicos donde uno puede seguir profundizando su revisión de literatura, ¿no? Esa me parece muy potente. Hay otra app que es ChatHub que nos permite comparar, de manera gratuita, nos permite comparar dos inteligencias artificiales, por ejemplo, ChatGPT con Gemini al mismo tiempo. Pagando ya nos permite comparar 6 respuestas de inteligencia artificial, lo cual yo creo que es bastante potente, ¿no? Porque sin duda, y nos permite optimizar mucho el tiempo, pero vuelvo a repetir, siempre revisando las bases de datos, ¿no? Uno no puede dejar de dar ese doble chequeo porque la información que tiene la IA puede estar sesgada, o puede estar errada, o no puede estar actualizada. Entonces, imaginemos que estamos construyendo un artículo cuantitativo, ¿no? Y uno quiere, en la sección de discusión, quiere fortalecer esa sección. Entonces uno tiene que revisar. De repente el mes pasado hay otros resultados que pueden
complementar una discusión y pueden fomentar una discusión mucho más potente. Entonces, siempre voy a mencionar que es importante que el ser humano siga revisando las bases de datos y no solamente confíe en la IA, ¿no? Y también lo hemos mencionado, hay muchas inteligencias artificiales que están incorporadas en muchos programas, ¿no? En R, en Python R, eh, Stata, y diversos tipos de programas ya lo tienen, ¿no? Pero si no tenemos los fundamentos claros, la IA nos va a servir. Entonces, voy a dar un ejemplo muy sencillo, ¿no? Imaginemos, sabemos que Perú también es capital gastronómica, ¿no? Imaginemos que queremos hacer un plato de lomo saltado, que es un plato típico de Perú. Y uno tiene que tener todos los insumos y tiene que conocer los tipos de cocción y tiene que conocer los tiempos. Porque si no, la IA podría agarrar y podría mezclar cualquier tipo de insumo, podría hacer otro tipo de preparación. Entonces, si el cocinero, o en este caso, el investigador, no conoce todo el proceso, el resultado final puede ser cualquiera. Y la IA te va a entregar cualquier tipo de resultado, ¿no? Espero que con este ejemplo, eh, digamos, hemos podido todos entender que es claro y es clave tener el proceso claro. Si no, no vamos a poder avanzar con la inteligencia artificial, ¿no? Muchas gracias, Mariano. Excelente, Diego. Qué bueno, qué pool de información tan chévere por aquí en el chat. Pues claramente todos los que nos están acompañando dicen, bueno, ¿y cómo hacemos para ir captando, para ir teniendo toda esta información y demás? Lo que yo propongo es lo siguiente. Claramente esta reunión se está grabando. A partir de aquí podemos tener justamente un resumen a partir del uso de inteligencia artificial y luego podemos complementarlo, mejorarlo, enriquecerlo con cada uno de nuestros panelistas y les podemos enviar a todos los que han participado un documento resumen con un listado de las, ¿cómo se llama? De todas las herramientas que vamos mencionando por aquí. La idea de hoy es de alguna otra manera sensibilizar, poner la información sobre la mesa, discutir, mostrar la complementariedad, porque Carlos, pues Diego, André pueden utilizar distintas herramientas e incluso encauzar la conversación de otras maneras y ya luego entonces hacemos un documento resumen y se los enviamos por medio de Cladea a todos los inscritos. Así que estén tranquilos con eso. La idea es que de alguna otra manera estén por aquí captando ese mensaje adicional que se va diciendo a partir de cada una de las Sí. herramientas y también de las preguntas que vamos haciendo. Muy bien. Carlos, adelante. Te cedo la palabra. Listo, muchas gracias. Bueno, en términos de herramientas, coincido completamente con lo que habla Diego. Nosotros tenemos que saber a qué nos estamos enfrentando, qué es lo que nos piden y en qué fase estamos. Y para eso también hay que ir sensibilizando a las personas. Y nosotros escuchamos en algunos estudiantes que dicen, ¿para qué estudios? Y ya ChatGPT lo sabe todo, y Google lo sabe todo. De hecho, lo que hace la inteligencia artificial es que precisamente nos esforzamos en saber más que la inteligencia artificial, porque en la medida que tenemos mayor conocimiento y mayor dominio sobre el tema, le podemos hacer mejores preguntas. Y adicional a eso, podemos tener entonces el criterio para identificar si la IA nos está dando las respuestas que son o está generando alucinaciones y respuestas incorrectas. Entonces, en eso también es la invitación que no nos demos por vencidos a que ya la IA lo sabe todo y me voy a dedicar simplemente a respirar y al ocio creativo, sino que de hecho necesitamos ir entendiendo mejor nuestro tema desde lo conceptual y para los que están investigando. Ahora, también es importante que se genere entonces una familiarización con las herramientas de IA. Nosotros, por ejemplo, en el doctorado de la Universidad de Manizales, dicto un curso que se llama Herramientas computacionales para el apoyo de la investigación. Y este curso comenzó inicialmente con herramientas de apoyo para gestión de referencias, para manejo de los PDFs, los discos duros virtuales, y ha ido evolucionando para comenzar a implementar herramientas de inteligencia artificial en el que vamos a ver, por ejemplo, Zotero como gestor de referencias es muy bueno. De hecho, me gusta más que Mendeley porque Zotero es abierto y tiene la opción de los complementos. Tiene complemento para SciSpace, tiene complemento para conectarse con Scholarly y una serie de ventajas que hace que otro software, por ser cerrados, no se pueda tanto. Entonces nosotros vamos a ver que hay diferentes tipos de herramientas. Están los resumidores en los cuales uno le va a poder ingresar el texto y te lo saca más cortico. Ahí vamos a ver las siglas, por ejemplo, las herramientas TLDR, que es Too Long Didn't Read, que
Es una sigla medio perezosa, medio chistosa, pero es la realidad y sobre todo cuando a nosotros nos toca leer tantos artículos, es mejor cuando tenemos el resumen o el resumen del resumen. También están las herramientas tipo generadores de texto como Jenny AI, están los recomendadores de literatura, como mencionaba, con Research Rabbit, Connected Papers, Leadmap, que son como los más recomendados con eso. Están los asistentes de gramática y proofreading como Killbot, que es muy bueno. Está Grammarly, el que yo utilizo se llama EditGPT, que son súper buenos. O ya si ustedes tienen un poquito más de dominio, como se mencionaba, con R o con Python, se pueden trabajar entonces topic modeling para ver esta serie de análisis que se están complementando muy bien para todo el tema de revisión de literatura y generar las categorías. Ahora, tú mencionabas, hay herramientas como En Vivo y MaxQDA que están implementando temas de inteligencia artificial para hacer la autocodificación. Son muy buenas, las siguen ensayando. El asunto es que la autocodificación todavía cuesta un poco, no porque lo hagan mal. Ahí estoy poniendo en el comentarios los nombres de las herramientas atendiendo a las solicitudes. El asunto con la autocodificación es que nosotros sabemos que desde lo cualitativo pesa muchísimo la intención que tiene el investigador. Y entonces las herramientas o los algoritmos de topic modeling o para semantic networks y todo este tema sacan un tema con base a frecuencia. Es casi como un análisis de contenido cuantitativo, Ujú, pero no llevan la intención del investigador porque tú puedes tener un mismo fenómeno, se puede ver desde varias perspectivas. Y ahí nosotros estaríamos perdiendo eso. Entonces, se ganan tiempo supuestamente, pero se comienzan a generar respuestas que son genéricas. Y ahí es donde se corre el riesgo entonces y donde nosotros decimos, sí, me ahorro 3 asistentes de investigación entrenarlos y lo hace en 3 minutos, pero pierdo entonces el foco de mi investigación porque a esta IA no la puedo entrenar de esa manera. Entonces ujú, ahí es donde nosotros comenzamos a ver. Como herramientas hay una muy buena que pongo ahí que es Paper Digest en la parte de review, que esta vos le pones el tema y él saca dentro de su interfaz, si quieres que se haga una revisión de literatura de todo el tiempo, de los últimos 5 años para hacer en un estado del arte y no solamente te propone artículos que en lo que he revisado sí existen esos artículos, sino que también te hace un resumen de esos artículos. Eso es una semilla para un marco teórico que la gente puede arrancar con eso. Estoy utilizando mucho SciSpace, que ujú. como herramienta permite hacer muchas cosas, te da las posibilidades de las columnas, no solamente las que vienen propuestas, sino que tú también le puedes ingresar otras que él va trabajando y eso ayuda mucho en la fase de revisión de literatura, que de hecho complementa muy bien cuando nosotros le proponemos a nuestros estudiantes que hagan la matriz de revisión de literatura. Entonces se puede tener cuál es la población, cuál es la metodología, cuáles son los métodos, cuál es el vacío de investigación. Todo eso uno se lo puede preguntar porque de hecho tiene o incorpora la tecnología Copilot en donde tú puedes conversar con el PDF, que esto es una cosa bien particular en donde nuevamente, no, si ustedes le ponen a una persona que no sabe del tema, es como si tú pusieras a una persona a hablar, no sé, si tú pones a una persona que no maneja tu tema y se encuentra contigo y te va a decir, ¿qué va, Mariano? ¿Qué más? Todo bien, pero no te pregunta de tu tema. Entonces es perder la oportunidad. Por eso, nuevamente, insisto bastante en que tenemos que saber y tenemos que dominar nuestro tema. No es simplemente creer que ellos lo van a hacer todo. Hay otra herramienta que es Scholarly, también es paga. Es muy buena porque permite resumir muy bien todos los artículos. Hablaban de Perplexity, Consensus. EditGPT tiene una parte no solamente de corrección gramática, sino de proofreading y un proofreading académico. Y en esto es bien potente. Me ha parecido que es súper bueno. Y Killbot también tiene una serie de herramientas que son bien, bien interesantes como traductores, porque nosotros obviamente siempre le estamos apuntando a publicar en revistas internacionales en donde se exige que el inglés sea de buen nivel. También está DeepL como herramienta. Entonces, el flujo de trabajo que están proponiendo algunos de estos sitios es hacer la traducción con DeepL y después de la traducción hacerle una revisión de la gramática, bien sea con Killbot o con GPT, y hacer el proofreading académico para que entonces se pueda enviar. Eh, y son posibilidades que se hablen entonces para las personas. Pero entonces sí también es importante que nosotros vayamos integrando los diferentes, primero conocer como la tipología de herramientas que hay, porque o si no, esto se nos convierte en un directorio gigante de herramientas que es más como por el amigo que me recomendó
Si nosotros sabemos qué tipos hay, podemos ir encontrando más fácil las cosas que necesitamos y cómo se van incorporando en las diferentes fases de la investigación. Excelente, Carlos. Pues buenísimo, un resumen de alguna de las herramientas y cómo se podrían utilizar, cosa que me parece mucho más valioso. Eh, todas las herramientas tienen de alguna otra manera, bueno, también necesitan de una experticia, ¿no? Para su uso, para su potencialidad. Entonces, pues eso también es importante. Yo creo que ahí, digamos, investigando, profundizando un poquito sobre cada una de las herramientas es que se logra esa profundización. Tú mencionabas algo, Carlos, que me parece muy importante y lo dejo aquí sobre la mesa, y es que pues de alguna otra manera el estudiante de doctorado tiene que conocer el tema, tiene que saber de qué se está hablando. Y yo tal vez agregaría para profundizar la conversación, y es que tal vez un estudiante de doctorado, es decir, en un campo de conocimiento pueden haber incluso coexistencia paradigmática. Eso significa que pueden haber distintos puntos de vista sobre el mismo tema, ¿no? Hay quienes lo puedan entender de una manera más superficial, otros de una manera más profunda, unos de una manera más crítica, otros de una manera más funcional, etcétera. Y claramente la inteligencia artificial ahí tiene su límite, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial trabaja de alguna manera con lo explícito, entonces te va a traer como tal un resumen mezclándote todo. Y yo siempre digo, por ejemplo, en el campo de cultura organizacional, que es el tema que yo trabajo. Yo digo, venga, es que no se puede meter en una misma bolsa unos autores que son tal vez tienen un carácter un poquito más funcional, otros que tienen un carácter muy crítico, otros que de alguna otra manera no están proponiendo, no están haciendo una propuesta, sino que están hablando de un resumen del campo, etcétera. Entonces eso posiblemente la inteligencia artificial ahí tenga sus límites, y ahí donde está el conocimiento y la experticia de un estudiante de doctorado, y también su quehacer, porque yo digo, bueno, un estudiante de doctorado debe, de alguna otra manera, saber poder distinguir, ¿no? Esa coexistencia paradigmática y saber plantear dónde yo me posiciono, ¿cierto? ¿Cuál es el posicionamiento del investigador? Que claramente eso tal vez es un poquito difícil en el tema con el uso de la inteligencia artificial, pero sí me parece, volviendo a lo que hablábamos al inicio, de manera complementaria, esos usos que se le van dando para complementar, por ejemplo, para poder plantear nuevas preguntas que yo no he planteado, para a partir de las preguntas plantear nuevas categorías que yo no había divisado, no había tenido en cuenta, cosa que me parece muy interesante. Vamos a completar entonces esta ronda con André acerca de, bueno, herramientas y aplicaciones que puedan ser de utilidad para la investigación científica doctoral. André, adelante. Bom, espetacular. Concordo com o Carlos e com o Diego, tudo que eles colocaram. Queria começar dizendo por que que os estudantes, no meu entendimento, precisam saber do tema, mas não só do tema, mas também dos métodos. Porque eles precisam saber o que perguntar, eles precisam validar o que as ferramentas estão entregando, ter capacidade reflexiva para saber como usar o que está sendo entregue pela IA, e eles precisam saber como usar IA em cada processo. Também eu entendo que cada desenho de pesquisa e cada paradigma e epistemologia vai ter um uso específico. Pesquisa quantitativa, a revisão de literatura, é pesquisa hipotético-dedutiva, a revisão de literatura tem um jeito de ser feita. Pesquisa qualitativa, a revisão de literatura que usa, por exemplo, uma narrativa teorizada, tem uma outra forma de ser escrita. Então, quando a gente fala em usar Gen AI, a pessoa precisa saber que tipo de revisão de literatura ela vai escrever. Tem usos diferentes ali. De qualquer forma, ela precisa estar no controle. Um outro ponto que eu queria trazer para a mesa, existem diversas formas de AI. Então,
A gente precisa distinguir ferramenta, técnica e uso. A pessoa, quem for usar ferramentas, precisa conhecer as técnicas que estão por trás daquela ferramenta, para saber como usá-las. Tá? Então, existem técnicas de inteligência artificial em que a pessoa tem mais controle do que é gerado, e ferramentas que têm menos controle. Eu vou dar um exemplo aqui. É, por exemplo, ferramentas como o ChatGPT 4.0. O material que é utilizado para rodar o código e interação é um material aberto, que é de livre uso na internet, mas que vai até 2021, se utilizar Mm, a abordagem fechada. Daqui a pouco eu vou falar de jailbreak, mas se for utilizar os limites da ferramenta, vai até 2021. E aquilo que é aberto. Então, quem tenta fazer revisão de literatura usando o ChatGPT 4.0, está deixando todo o conteúdo de acesso fechado das bases Sage, Taylor Francis, etc. Tudo isso está fora. mhm, Então, a revisão ela é viesada de partida. Com isso, eu digo que para a gente usar as ferramentas, nós precisamos saber qual que é o input que está ali, precisamos saber como dialogar com a ferramenta. Então, por exemplo, engenharia, técnicas de prompt, de escrever prompts são fundamentais. Eu preciso saber como interagir. E eu preciso saber como analisar e usar esse material. Eu não sei se está ficando complicado o português, Mariana, para todo mundo, mas eu vou seguindo. No, Maíz, es bueno el comentario, André, porque todas las personas abajo tienen en interpretación, tienen la posibilidad de hacer traducción simultánea a español. Así que para mí Ótimo. va muito bom, mas Tá bom, as pessoas têm aí a possibilidade de traduzir. tá bom. Então, assim, é importante conhecer. A gente está falando de ferramentas, a pergunta é sobre ferramentas. Vão aparecer ferramentas ano que vem, próximo ano, vão ter 200 ferramentas diferentes. A minha mensagem aqui é: precisamos entender cada ferramenta que aparece, segundo o material que a ferramenta está trabalhando. Então, por exemplo, essa ferramenta é de input aberto, ele está pegando material na internet. Qual que é a janela temporal desse material? É material aberto, material fechado? Tem outras ferramentas que trabalham com PDF. Ferramentas que trabalham com PDF ou planilhas Excel. São ferramentas que eu informo o material que vai ser trabalhado. Eu, eu coloco o material para IA trabalhar. Nesse tipo de ferramenta, eu tenho mais controle sobre o material que a IA está trabalhando. Certo? Em contrapartida, aí tem problemas adicionais. Vamos supor que eu quero fazer uma revisão de literatura em 150 artigos em PDF. 150 artigos em PDF. Só que a ferramenta só aceita 20 PDFs por vez. Qual a ordem? Quais os 20 PDFs que eu vou colocar primeiro? Porque ele começa a treinar. Isso vai afetar o resultado. Uhum, Eu vou colocar os 20 PDFs mais antigos primeiro, mas pode ser que alguns PDFs sejam de artigos quantitativos e outros de artigos qualitativos. Eu vou separar os quantitativos e os qualitativos. Então, o pesquisador, ele sempre tem que ter uma parte de design, de pensamento antes de um projeto de interação com a inteligência artificial. Ele precisa saber como ele vai fazer isso.
E para finalizar, eu vou dizer o seguinte, que cada uma das etapas tem desafios diferentes em termos de ética e riscos. Revisão de literatura, o risco é viés, bias, deixar coisas de fora porque o chat GPT não está acessando, etc. Viés de treinamento da IA, porque eu coloquei os papers quantitativos primeiro e os qualitativos depois. Então, análise de literatura, revisão, eu acho que é viés. Escrita, o risco é plágio. O principal risco é de plágio. E de ser acusado de que você não é o autor daquele texto que você está gerando. Já o uso de IA na análise de evidências empíricas, o risco maior é vazamento de dados e violação de direitos de privacidade de respondentes. Mm, Aí é uma questão de anonimização das entrevistas ou de direitos autorais antes de subir isso numa IA que opera na web. O remédio para isso é utilizar uma IA proprietária, que não rode na web. Então, assim, riscos diferentes para etapas diferentes. Mas vamos lá, vamos circular. Tá bom, muito interessante, muita informação. Me quedo con esta ronda, que de alguna otra manera, bueno, hablábamos de las herramientas, y creo que algo se resumía en la primera pregunta, es decir, bueno, primero las herramientas son complementarias, existen muchas, pero de alguna otra manera yo creo que cuando uno está estudiando a nivel de doctorado, un tema que cuesta mucho de entrada, sin hablar de inteligencia artificial, es entender la naturaleza de cada uno de los apartados de una tesis doctoral, ¿cierto? Tienen naturaleza diferente. Una cosa es cuando estoy hablando, buscando el gap o cuando estoy problematizando. Otra cosa diferente cuando estoy haciendo revisión de literatura del campo general. Otra cosa diferente es cuando yo ya estoy planteando mis referentes conceptuales o mi marco teórico. Otra cosa diferente es cuando entonces ya me voy a metodología. Entonces, creo que de alguna u otra manera tratar de entender, tratar de conocer esas naturalezas hace parte de este aprendizaje que debe tener un estudiante de doctorado. Segundo, claramente ahí hay un tema de limitaciones técnicas y éticas que ya vamos a profundizar. Ahora nos vamos a meter de lleno en eso, pero que diría, eh, eh, hay que tener cuidado porque los riesgos son muy grandes. Leía un artículo hace poco y una de las cosas que decía, tenga cuidado porque el nombre de la investigación es el suyo, usted es el investigador. No la inteligencia artificial, y entonces cuidado con lo que vaya a tomar de manera tal vez literal de la inteligencia artificial. Y entonces, por ahí Carlos decía, ya no somos creadores de contenido, ¿no? Sino que de alguna otra manera somos validadores de ese contenido y de alguna otra manera complementadores, diría yo, porque la inteligencia artificial de alguna otra manera se queda corta. Pero yo digo que el tema, la cuestión no pasa porque la inteligencia artificial se queda corta, que claramente sí se queda corta. Yo complementaría, hay algunos PDFs que a veces no los lee, hay herramientas como, por ejemplo, Carlos mencionaba una Size Space, que me parece muy bonita, pero claramente pues trabaja con Open Access, ¿no? Y entonces, de alguna otra manera, bases de datos donde está circulando la investigación científica, estamos hablando al día de hoy, pues no los está teniendo tal vez en consideración. Claro, Size Space tiene la oportunidad de que tú le puedas también hacer tu biblioteca y puedas ahí depositarle para poder trabajar, pero igualmente siempre existen limitaciones al respecto. Hablábamos del tema de las alucinaciones, que tiene que ver un poquito con todo esto, ¿no? Es una herramienta. Alucinaciones, para los que no conocen, es el concepto, pues, utilizado por excelencia para decir las limitaciones
que tiene la inteligencia artificial en el sentido que hay información que puede no ser cierta, que puede ser creada, que puede ser alucinada por la misma herramienta, ¿no? Hay que entender en qué momento utilizo qué técnicas y también, por supuesto, estábamos hablando, creo que André y Diego también me parece mencionaron el tema de, bueno, cómo se usan, ¿no? Esas herramientas que tienen que ver con el tema del prompting y cómo, en definitiva, fíjense esto. Si yo me voy entonces, me voy a retomar a las primeras palabras de Diego Noreña, que nos hablaba, bueno, de dónde surge un doctorado y para qué. ¿Cierto? Y de alguna otra manera decimos, bueno, un PhD, un doctorado, tiene que hacer un aporte a un campo de conocimiento, es una investigación científica de alto nivel, ¿cierto? Un aportecito realmente, no es que vamos a descubrir la rueda, no es que tenemos que generar la teoría de la relatividad, ¿cierto? Pero sí hay que hacer un aportecito, hay que tratar de correr la frontera del conocimiento. Entonces, en ese caso está la formación de un ser y está de alguna otra manera un proceso muy riguroso de investigación que requiere de aprendizaje. Entonces yo diría, venga, queremos ser expertos en uso de inteligencia artificial para estudios de científicos de alto nivel. Bueno, el doctorado es un buen momento para aprender y para profesionalizarnos en el uso y demás, pero no simplemente para que las tecnologías entonces hagan la tarea por nosotros, sino que nos ayuden, que nos complementen y que en ese proceso de formación nos conduzcan a alcanzar unos niveles un poquito mayores, a correr la frontera del conocimiento un poquito más y a formarnos en un mejor nivel. Me parece interesantísimo. Yo digo, bueno, si un estudiante de doctorado utilizó inteligencia artificial para su formación doctoral, eso significa que el día de mañana ese profesional, ese PhD formado, va a tener la capacidad de enseñarle a otro estudiante a conducir procesos investigativos de alto nivel acompañándose de la IA. Y entonces eso significa que no solamente vas a saber de inteligencia artificial, sino que vas a ver de investigación científica de alto nivel. Y para eso entonces se tienen que saber utilizar estas herramientas de buena manera. De lo contrario, vamos a caer en una situación que incluso puede ser problemática. En un informe que leía es, cuidado, porque primer filtro puede ser la sustentación de la tesis doctoral. Si yo me apalanco en exceso con la inteligencia artificial, luego puede ser que yo no pueda dar cuenta de la investigación que yo estoy presentando. Segundo, y mucho más importante, y acá sí eh, me parece pero tan riesgoso este tema. Fíjense lo que está ocurriendo hoy en día, cuestiones que se hicieron hace años y que el día de hoy salen a la luz y eso genera un impacto el día de hoy. Entonces, eh, mm, eh, leía por ahí en un informe que decía, bueno, ¿qué pasa si de acá a 10 años entonces se descubre que tú, que eres un PhD en trabajo, que estás trabajando en una institución, descubren que tu tesis, pues en realidad prácticamente estuvo hecha por la inteligencia artificial y no por ti? Entonces, ¿qué va a pasar con eso? ¿Cierto? Yo no voy a vislumbrar eh, un porvenir negativo, pero yo diría que sí hay riesgos. Entonces, me parece muy importante que seamos muy conscientes de eso. Y creo que estas palabras que estoy diciendo nos traen a esta última intervención intencionada, ¿no? Yo diría, bueno, em, tenemos claramente sobre la mesa, ya de manera visible, limitaciones del uso de la inteligencia artificial. Por un lado tenemos limitaciones técnicas que de alguna otra manera algo han ido comentando, las bases de datos cerradas, los tiempos, los periodos que abordan las inteligencias artificiales, las distintas herramientas, la lectura o no de ciertos documentos, el tema de las alucinaciones, en fin, un poco de temas que ahora vamos a entrar específicamente a conversar. Pero también decimos, bueno, estamos discutiendo esto en el marco de estudios doctorales, la formación de un investigador de alto nivel. Entonces, a ver, ¿qué límites éticos se podrían generar? ¿Qué recomendaciones le podríamos dar entonces a
los estudiantes. Voy a comenzar con Carlos, luego André y finalmente finalizo con Diego Noreña. Entonces, Carlos, antes, qué pena, voy a hacer un aviso parroquial para todos. A todos los que nos están oyendo, todos los que se inscribieron, les llegará la grabación al correo por el cual se inscribieron. Entonces, quédense tranquilos que todos recibirán esto y vamos a tratar de hacer el esfuerzo de hacer un documento resumen donde al menos les compartamos un listado de algunas herramientas de inteligencia artificial y si es posible, para qué se pueden llegar a utilizar. Entonces, Carlos, hablemos un poco de las limitaciones. Si quieres técnicas, éticas, vamos ahí mezclando en términos de estudios doctorales. ¿Cuáles son las advertencias? ¿Cuáles son las Listo. recomendaciones? Bueno, limitaciones desde lo técnico, como se mencionaba, hay que tener mucho cuidado con el tema de las alucinaciones, en donde nosotros debemos entender que estos modelos de inteligencia artificial generativa y los modelos grandes de lenguaje tipo Gemini, ChatGPT, Claude, Anthropic, todos estos son modelos que son probabilísticos, en donde ellos a partir de su entrenamiento determinan cuál es la palabra que es más probable de continuar con las palabras anteriores. Digamos que eso va un poquito como a lo bayesiano, que con base a lo previo, ¿qué es lo que sigue? Y ellos no hacen un tema de revisar si conceptualmente es correcto, simplemente que suene bien. Y ellos están entrenados con las reglas de la gramática, de la sintaxis, y por eso producen frases que hacen sentido. Yo dicto una Ajá. materia que es procesamiento del lenguaje natural, y en esto la comparación que hacemos con estos es el amigo cuentero. Nosotros siempre conocemos a esta persona que tú le preguntas de cualquier tema y de cualquier tema te da respuesta, sepa o no sepa. Esos son estos modelos, eso es ChatGPT. Tú le vas a preguntar y él te va a dar una respuesta que está con base en un entrenamiento, hay unas cosas que te puede dar algo que te hace sentido, pero sobre todo las personas le creen a estas herramientas es porque las frases están bien construidas, no necesariamente porque tengan un sustento teórico. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas alucinaciones, sobre todo porque las IA son muy buenas cuando necesitamos producir un contenido como más genérico. Si nosotros necesitamos fechas, si necesitamos cifras, no la credibilidad baja. Y nosotros podemos ver en Hugging Face, por ejemplo, cuál es el ranking de las IAs generativas en términos de alucinaciones. Ahorita Anthropic acaba de sacar su última versión de Claude, que la Opus es como la más fuerte, y el estándar a comparar siempre es ChatGPT de OpenAI. Y a partir de eso se comienza a ver cuál es la que tiene más, la que inventa menos, por así decirlo. Pero entonces, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con el uso de estas herramientas. Em, Hay que ver también que hay una dificultad como está tan en boga la generación de estas herramientas, el estar al tanto de todas las herramientas que van saliendo. Y nosotros sabemos genéricos, tenemos unos que van siendo líderes en la industria, pero es difícil mantenerse al tanto de estas herramientas, sobre todo desde la parte de uso, como bien lo mencionaban ahora. Una habilidad que nosotros tenemos que desarrollar a partir de lo que está saliendo con la inteligencia artificial es que debemos volver a aprender a preguntar, porque le vamos a preguntar a la IA. Todo ese tema del prompting va a ser una habilidad que es necesaria para nosotros porque el conocimiento está ahí, ellos saben hacer varias cosas, pero el cómo le preguntamos, dependiendo de lo que le preguntemos, va a depender la calidad de la respuesta. Entonces, también hace que nosotros tengamos que adaptarnos a la tecnología. Ahora, una ventaja es que las IAs se están acomodando mucho mejor a la forma en cómo interactúan con el usuario. Cuando nosotros vemos que se tenían programas que eran mucho más difíciles de aprender o la curva de aprendizaje era más compleja, por ejemplo, cuando a uno le tocaba aprender software estadístico, tiene que no solamente familiarizarse con los conceptos estadísticos, sino con lo que manejaba el software, tipo R. Si uno maneja R por consola o con el RStudio, pero pues aprenderlo no es tan fácil. La IA trata de ser mucho más amigable. El asunto es que recuerden también que nosotros con cada pregunta estamos entrenando a estas inteligencias artificiales. Y esto al final vamos a correr un riesgo y es que nos generen respuestas a partir de datos sintéticos, que son datos generados por esta inteligencia artificial. Desde lo ético, hay que cuidar muy bien el uso que le damos a dar a estas herramientas. Nuevamente, quienes son responsables de los resultados presentados somos nosotros. Por ejemplo, el Elsevier
en su guía en la guía ética dice, nosotros no permitimos que ChatGPT o ninguna de estas inteligencias artificiales se pongan como autores, porque ya se estaba viendo que habían artículos en los que estaba Gentilín, Noreña, Aquino, ChatGPT. Y uno dice, pero pues, ¿cómo va a ser? Y se estaba publicando. Pero entonces es donde nosotros también tenemos que ver hasta dónde le vamos a dar las tareas. em, Vamos a ver también esa responsabilidad que le estamos dando y qué alcance van a tener los resultados o los análisis propuestos. Hay un personaje que es Andy Stapleton en YouTube que revisa muchas de estas herramientas y el hombre dice, para analizar datos, póngale su sábana de datos a ChatGPT y él le saca unos análisis muy buenos. De hecho, usted le puede decir a las diferentes inteligencias, necesito el código en R con la librería Seminar para hacer las ecuaciones estructurales con eso, te la saca, pero es ver efectivamente si nosotros vamos a decir, ¿esto lo hizo la IA o no? Y por ejemplo, en este curso que te digo de NLP, eh, l- se les dice a los estudiantes, yo necesito que ustedes produzcan un código que funcione y que ustedes lo expliquen, porque sería contradictorio decir, les enseño cómo es que trabaja la inteligencia artificial, pero no la pueden utilizar. Entonces, ahora lo que nosotros necesitamos, como bien decías, es que al momento de sustentar dominen el tema, que sepan qué hace cada línea, qué hace cada cosa, porque al final eso es lo que va a demostrar el conocimiento y el dominio que tiene sobre su tema. Habrán cosas operativas que nos podrán ayudar en tiempo. Por ejemplo, ya hay unos temas de transcripción que para las reuniones permiten transcribir y sacar los resúmenes. Antes a mí me tocó en mi tesis doctoral hacer una transcripción que se demoró eternidades y hacerlo manualmente. Ahorita ya estas herramientas uno le puede dictar o uno se le sube el archivo y queda listo. Pero entonces es saber qué les vamos a hacer, cuál es el alcance y recordar que nosotros somos los responsables de lo que se está presentando. Por eso no solamente es decirle a la IA, haga esto, sino saber hasta dónde va a llegar y cómo vamos a interpretar esas salidas que se van generando. Porque o si no, es donde se comienzan a cometer los errores por el exceso de uso o el abuso en estas herramientas, porque uno le dice, no, pues escriba todo. Y hemos visto que ya hay en varios países casos con abogados que quisieron hacer toda una sustentación de sus casos utilizando ChatGPT y después cuando vieron los errores no pueden decir, ay, qué pena, es que fue culpa de la herramienta, ¿no? La culpa es de quien la presenta. Y por eso es que nosotros vamos a ver que en la medida en que nosotros sigamos siendo los responsables, tenemos que cuidar bastante el uso de estas herramientas. Cuando ChatGPT o cualquier inteligencia artificial tenga un estatus civil de poderle generar o las felicitaciones o echarle la culpa, va a ser otro escenario muy distinto. Pero mientras tanto, nosotros somos los responsables de cómo se está utilizando, qué los estamos poniendo a hacer y los resultados presentados, cómo los vamos a analizar nosotros. Carlos, excelente. Yo complementaría ahí y diría, bueno, pero entonces cuando se dé el escenario de que podamos realmente responsabilizar a ChatGPT, pues la pregunta es igualmente a quién le vamos a dar el título, ¿cierto? Porque Mira, es que en entonces, eso pasó un tema con un concurso de arte en Estados Unidos, en donde el ganador utilizó Midjourney para hacer la obra que presentó. Se la ganó y entonces quienes hicieron sus cuadros a mano decían, pero ¿cómo va a ser posible? El artista dijo, pero es que la gracia y lo que yo puse acá fue saber cómo decirle a la inteligencia artificial qué era lo que debía presentar. Pero entonces uno dice, el premio en plata, ¿a quién se lo damos? ¿A la inteligencia artificial? ¿Se lo damos a la empresa de la inteligencia artificial o se lo damos al artista? Y claro, eso que claro, estamos presentando sí. un caso positivo. Ahora imagínate en un caso en el que no, y en el que por alguna decisión que se tome, no sé, con un automóvil autónomo, entonces vamos a decir que si el automóvil atropelló a alguien, responsabilizamos al automóvil, a la compañía del automóvil o quien estaba ahí. Entonces Es un ese muy tema de buen la ejemplo. responsabilidad es delicado. Es un muy buen ejemplo y eso nos pone claramente en una órbita de que, bueno, eh, qué va a pasar con las regulaciones. Y yo diría que tal vez el gran problema no es el tema de las regulaciones, sino hasta qué punto la capacidad de generar regulaciones va a la velocidad de la que va avanzando la tecnología, ¿no? Cuando tenemos una tecnología que de manera más que proporcional pues está generando y autogenerando. Así que sí, me parece muy interesante esto y espero que todos los estudiantes que nos están de alguna otra manera
digamos, acompañando, que de hecho agradecemos muchísimo porque, pues bueno, ya vamos llegando a la finalización, ¿no? De este primer debate, de esta primera conversación y tenemos aquí 500 conectados más los que están en YouTube y demás. Entonces, realmente muchísimas gracias. Claramente hay un interés por el tema y esto tal vez nos convoque a hacer un taller un poquito más ampliado o hacer alguna dinámica diferente. Le doy la palabra a André, que además André pues nos hizo el favor y sacó su espacio en medio de sus cursos y ya pronto va a tener que atender un curso. Entonces, André, adelante. Obrigado, Mariano. Bom, eu vou dizer que, começar dizendo que a gente não está falando de, nós não estamos falando de qualquer pesquisa, usar IA em pesquisa. Eu vou ser mais específico. Nós estamos falando de usar inteligência artificial na prática profissional de pesquisa científica. Não é qualquer pesquisa, é prática profissional. Aí eu estou querendo dizer que fazer pesquisa após o doutorado é prática profissional. E junto com a prática profissional tem responsabilidades associadas. E aí eu trago, tem sérias implicações dos resultados das nossas pesquisas sendo utilizados para política pública, para organizações, para processos de desenho de economia e competição de empresas. Os nossos resultados eles precisam ser confiáveis. Os resultados das pesquisas precisam ser confiáveis. Bom, então, e aí eu trago meu entendimento do que é um PhD, um curso de doutorado, no meu entendimento. Ele pode ser visto de três formas. Para mim, um curso de doutorado é um treinamento avançado para a prática profissional de pesquisa. Ujú, Ele é um treinamento avançado. Mas o treinamento não para aí. Como profissionais, nós sempre estamos desenvolvendo as nossas práticas. As práticas de pesquisa que existem hoje não existiam no ano 2000. Em 2010. A prática de pesquisa hoje é diferente. Dados abertos, cuidado com proteção de dados, inteligência artificial, tudo isso que existe hoje não existia em 2010. A prática profissional de 2030 vai ser diferente, provavelmente vai ter outros elementos ali na mesa. Open Science e Open Scholarship não existia em 2010. Agora existe. Então, a prática profissional de pesquisa é algo que a gente sempre está mudando, se aperfeiçoando, se adequando. O doutorado não é o fim. Ele é um início, ele é um treinamento inicial. ujú, O doutorado, ele também confere certificação. Ele certifica o exercício da profissão. E ele também é um selo de reputação, ele confere status, é um reconhecimento. O doutorado. Mas acho que o importante aqui que a gente está falando é, assim, o importante para mim não é a tese. A tese é só o primeiro exercício de uma pesquisa de alto nível. A tese mostra que nós aprendemos a fazer uma pesquisa de alto nível. Ela é um indício que a gente aprendeu a fazer. E aí, nesse primeiro exercício, o ideal é que a gente faça direito, que a gente faça da forma correta, apropriada. E o desafio para quem está fazendo doutorado agora é aprender a usar a inteligência artificial durante um processo que já é complexo. Então, para os doutorandos, analise com cuidado se vai usar a inteligência artificial nessa vez, nessa pesquisa. Porque é uma complexidade adicional de saber usar corretamente, principalmente se o prazo estiver perto, ujú. o prazo de depósito, de conclusão estiver perto. É...
Então, para mim, a questão é saber como que a gente vai usar a inteligência artificial no nosso processo profissional, na nossa prática profissional de pesquisa. Todos nós, não só os doutorandos, mas todos nós. É, é como usar drones, sabe? Para mim é a mesma coisa. Uma prática profissional que está discutindo introduzir drones na prática, precisa discutir regulação, precisa capacitar os profissionais a usarem drones, precisa saber o uso adequado do uso de drones para vigilância, por exemplo. Tem questões éticas do uso de drones para vigilância. E a tecnologia está avançando. Da mesma forma, usar inteligência artificial para práticas profissionais de pesquisa é saber como usar, quando usar, capacitar as pessoas para usarem. Então, a única coisa que a gente deveria evitar é o uso não informado de inteligência artificial. É o uso inocente da inteligência artificial. É o uso por hobby. Uma coisa é usar por hobby. Uso de inteligência artificial por hobby. Outra coisa é prática profissional. Se usa por hobby na sua casa, tudo bem. Fica brincando de usar inteligência artificial por esporte. Outra coisa é prática profissional. Aí o negócio é mais sério. Então, Mariano, Carlos, Diego, acho que a minha principal mensagem é separar hobby de uso profissional. Uso profissional, a coisa mais séria. E quem está se formando como doutor, se vai usar a inteligência artificial, deve usar de forma profissional, Ujú. de forma informada, tendo controle do processo. E aí eu me despeço, Mariano, e agradeço muito a oportunidade de estar conversando aqui com vocês. Aprendi muito e espero estar junto com vocês outras vezes. André, muy obrigado. André se está despidiendo porque, como les comentaba, él ya tiene otro compromiso. André, muy obrigado. Eu coincido con você. Yo coincido mucho con André y lo digo hace años que el doctorado no es un punto de llegada, es un punto de partida. Obtener el doctorado. Ahí comienza nuestro ejercicio como doctores. Entonces, todo lo que tenemos antes es una etapa de formación, de preparación. Si nosotros podemos poner esa visión en el estudio de doctorado, todo lo que hagamos en en nuestra formación doctoral, la vamos a hacer con responsabilidad, con rigurosidad, pensando en el mañana y no en el hoy, pensando en la formación y no en el producto que voy a tener de esa formación. Entonces, muy claro, porque creo que ahí se congregan todas las responsabilidades éticas que pueda tener esta inteligencia artificial. Nos quedamos conversando un ratito más, al resto no se me vayan, nos quedamos conversando un ratito más con Diego y con Carlos. Muy obrigado, André. Boa tarde para você. Muitas graças e hasta luego. Hasta Nos vemos em breve. Um An- abraço. Antes de darle la palabra a Diego, recordarles a todos que esto se hace en el marco del coloquio doctoral, el 22º coloquio doctoral de Cladea, en la página que acabo de compartir. Ahí tienen el link para ingresar. A todos los estudiantes que nos están acompañando, los animamos a que presenten propuestas doctorales. Tenemos una fecha de cierre inicial del 30 de abril, pero posiblemente haya una ampliación, así que a todos animarse a presentar propuestas porque un escenario de coloquio doctoral es el escenario por excelencia para que los estudiantes puedan discutir y presentar. Y también a todos los doctores que nos acompañan si se quieren postular como revisores, si quieren participar como revisores de propuestas doctorales o como panelistas para Cladea, para el momento de Cladea, el 16 al 18 de octubre en Arequipa.
lo hacen, por favor, que también es una invitación que les extendemos y a todos ellos les daremos pues su certificado. Entonces, Diego, continuamos con esta conversación de cierre Sí, sobre las limitaciones éticas y técnicas. sí, yo creo que algo muy importante que hay que resaltar es qué va a pasar el día que las IAs cuesten más, ¿no? Porque definitivamente hay mucha demanda por parte de investigadores, de doctores, de doctorandos, de alumnos de pregrado también que están usando las IAs, ¿no? Y de posgrado. Entonces, ¿qué va a pasar el día que la IA cueste ya no $20, sino $100, $200, $300, y tú tengas una muy fuerte dependencia del uso de ellas, y te has corrido, ¿no? Has corrido todas las etapas, no tienes la robustez para poder conducir una revisión de literatura de nivel, nunca has entrado a Scopus ni a vos, por ejemplo, nuestras bases de datos, a comenzar a filtrar artículos, nunca has descargado la data y nunca la has leído. No tienes ese entrenamiento porque tú solamente descargas artículos, le haces la pregunta y te van a botar las respuestas y solamente pues tú trabajas con esas respuestas para poder sacar conclusiones. Entonces yo creo que eso es muy importante también conversarlo, ¿no? Por eso siempre en un doctorado y los alumnos me dicen, Diego, pero por qué no enseñas esto al inicio? No, porque uno tiene que construir la base para sobre la base recién poder hacerle buenas preguntas, ¿no? Algo que también dijo Carlos, el tema de saber preguntar, ¿no? El usar los parámetros, saber qué respuesta, o digamos, es como cuando uno está viajando y uno desde el cielo puede ver una isla, ¿no? Tienes que tener la precisión para poder aterrizar, ¿no? Tienes que tener la precisión para poder preguntar, tienes que tener esos criterios que te dan los parámetros para que la respuesta sea más acotada, pero vuelvo a repetir, todo esto está relacionado con la revisión exhaustiva de literatura, ¿no? De hecho, yo les digo siempre a mis alumnos, ¿no? La persona que sabe ecuaciones estructurales no es aquella que te sabe armar el modelo con clics. No, eso no es. Es la persona que te sabe plantear las ecuaciones. Es la persona que sabe cómo impacta un factor en otro factor, qué son los factores los errores, cuáles son todas las variables que están detrás del modelo, cuáles son las teorías que están, por qué esta variable va a influir en la otra. Entonces, detrás de todo esto hay un fundamento muy sólido que hay que construir y no podemos permitir que en los programas, y eso pasa mucho en Latam principalmente, ¿no? Cualquier persona piensa que puede ser doctor. No, ser doctor es una gran responsabilidad y efectivamente hacer un doctorado es el primer paso, es el entrenamiento que uno debe tener para seguir haciendo investigación seria y ética, ¿no? Pero si no tenemos eso claro en los programas doctorales, yo creo que eso es muy crítico, ¿no? Un doctorado lo que busca hacer es generar investigadores de calidad. Entonces, si lo que queremos es tener investigación de calidad, pues la gente piensa que hacer un artículo científico es muy sencillo. Hacer un artículo científico demanda de muchas competencias. No es algo de un día, es algo que demora meses y posiblemente años hasta la aceptación de un artículo. Yo les puedo hacer una pregunta abierta: ¿cuánto tiempo llevan esperando a que la revista le acepte el artículo? Meses, hasta años. Entonces, esa formación que tenemos que mantener en los programas doctorales, creo que a pesar que exista la IA como herramienta, no debemos de perderla, ¿no? Porque esa es la clave. Quien domina y el punto de ventaja está en conocer la filosofía de la metodología. Ahí está el punto de ventaja. No está en solamente preguntar, sino en conocer todo lo que ustedes ya han mencionado previamente, ¿no? Y otra cosa que también considero que es necesario tener en claro es que muchas de las revistas nos solicitan que colguemos los datos, ¿no? Que pongamos los datos para que puedan reproducir la data o ante cualquier tipo de auditoría que exista, ¿no? La IA también puede acceder a esa información, porque es información abierta, ¿no? Y puede comenzar a darle ciertos datos a otros investigadores para que, digamos, construyan otra base y puedan correr modelos y presentarlos a las revistas, porque al final de cuentas una revista científica y los revisores al 100%. De hecho, hay técnicas estadísticas que te permiten determinar ciertas variaciones de datos, sí, pero al 100% tú no puedes estar seguro que la persona ha tomado la data realmente. O sea, si, por ejemplo, si es cuantitativa, se ha ido o no a encuestar a las personas. O sea, al 100% no está seguro y uno confía en otros investigadores. Entonces, yo creo que hay que jugar limpio, porque como sabemos, en este mercado de investigación, si tú cometes una falta, está fuera del juego. Está fuera del juego porque todas las personas se enteran. No solamente las personas de tu entorno, sino las personas de otros países y ya tu reputación
se puede ver perjudicada. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado y acá nuevamente también coincido con Carlos. De hecho, las revistas en sus guías para autores te dicen, ¿no? La IA no es autor. La IA no puede ser autor y esto está alineado también con COPE y con otras entidades, ¿no? Entonces, resalto, por favor, los fundamentos del doctorado son claves. Hacer un artículo científico no es algo sencillo y tenemos que estar siempre educándonos, aprendiendo y comprendiendo la filosofía de la investigación. Eso es lo importante. ¿Por qué nos diferenciamos? Porque conocemos la filosofía de la metodología. Eso es lo que nos hace diferentes de hacer clics o poder programar, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que buscar el punto de ventaja y de mantenerlo siempre de manera consistente a lo largo de un programa doctoral y a lo largo de la vida de un investigador en general. Muchas gracias. Diego, muy buen punto, me parece interesantísimo, ¿no? Claramente, eh, tú decías, bueno, la AI no puede ser autor, coautor, claramente, lo mismo decía Carlos, y eh, en todo caso uno puede citar y debe citar, ¿cierto? Si algo generó por la AI, pero eso es como una fase, es decir, cuando yo cito para ampliar, fundamentar, profundizar una idea que yo he planteado que tiene coherencia interna en todo lo que estoy planteando, bien sea en un paper o en la tesis doctoral. Pero claramente, ¿y por qué se debe citar? Claro, se debe citar por una cuestión de ética y de evitar el plagio, ¿no? Porque en definitiva no es algo que estoy construyendo yo, sino que lo estoy citando de algún lado. Pero eso tiene que tener una coherencia interna dentro de todo el trabajo de investigación que estoy presentando. Claramente no puede ser entonces que la AI sea como un autor adicional, es básicamente como que la AI está escribiendo y no yo, entonces yo no debería ser de mi autoría. Y me parece que Diego y todos resaltaron algo muy importante, que yo vuelvo a poner énfasis, los estudios doctorales no como un punto de llegada, sino como un punto de partida, pensar en el futuro, pensar en la comunidad académica. Diego lo decía en otras palabras, pero en el fondo es eso, piensa, oye, lo importante no es publicar ya varios papers, ¿no? Porque también hace unos años se daba la discusión, y creo que todavía se sigue dando, pero se daba la discusión con estos journals predatory, ¿no? Que son una vía rápida para la publicación, pero vengan, la pregunta es, siempre piensen, ustedes estudiantes, doctores que nos están acompañando hoy, pensemos en la comunidad académica, en definitiva nosotros para qué nos formamos como doctores, para que luego entonces nos convoquen, podamos trabajar por un lado, trabajar por el otro, hacer colaboraciones y demás. Y la realidad es que una vía corta siempre nos va a terminar marginando, ¿no? Esa vía que no es ética nos va a terminar marginando de lo que realmente queremos lograr. Cuando uno hace un doctorado, queremos que, en definitiva, uno para qué publica, publica para que lo lean. Entonces, qué chévere que la gente lo lea a uno y que esa lectura la hagan porque confían en lo que nosotros estamos diciendo, porque tiene una buena base y lo mismo la tesis que estoy desarrollando, etcétera. Entonces, eh, realmente creo que podemos cerrar. Perdón, Sí, Mariano, perdón, yo quería agregar algo, ¿no? No olvidemos que el fin de la investigación es contribuir al conocimiento, es ayudar a mejorar la sociedad, ¿no? Entonces, todos los que estamos acá, yo por favor les pido de una manera personal, ¿no? No olvidemos que la investigación, ese es el fin de la investigación, no es hacer papers y tener 2000 papers y ser ampliamente citado. Eso es parte del proceso sin duda, pero el mayor fin es que estamos contribuyendo al desarrollo de la sociedad. Eso yo considero que es lo más importante en la investigación y no tenemos que perder ese foco en los programas de doctorado, ¿no? De nada nos sirve llenarnos de personas que publican 10.000 artículos en un año si realmente cuántos son leídos y cuántos son aplicados a la sociedad. Entonces, esa conexión entre la investigación y la sociedad no se debe de perder y se tiene que mantener en los programas. Y sin duda, Cladea es un buen espacio para poder aterrizar. Y bueno, estos coloquios que está dirigiendo Mariano también, nuevamente felicitaciones por la iniciativa excelente que están teniendo, ¿no? bueno, Diego, muchísimas gracias. Entonces, yo diría, bueno, vamos a dar unas palabras de cierre, hacemos una última ronda.
De mi parte, pues simplemente agradecerles a todos los que están conectados, agradecerles. Esto es un preludio para lo que va a ser Cladea 2024. Los esperamos a todos por allá. Es un espacio realmente de mucho networking, de mucha generación de conocimiento, de mucho enriquecimiento, yo diría, para los colegas, para los estudiantes y demás. Y realmente es un espacio donde se discuten cosas de vanguardia, cosas interesantes como esto que estamos discutiendo hoy en día. Carlos, te cedo la palabra a ver si quieres hacer como un pequeño cierre también de tu participación. Bueno, mil gracias. No, pues primero agradecer a Claudia la invitación para participar en este panel que yo creo que nos abre mucho el panorama respecto a cómo es el uso que debemos de tener en estas herramientas. Esto es un tren que ya arrancó y que no es de si nos montamos o no, sino de saber cómo lo vamos a hacer. Y por eso es que una de las moralejas más importantes para esto sería utilicemos la IA como herramienta, no como reemplazo, porque eso es lo que va a hacer que nosotros podamos tener ahí sí mejores artículos, que los podamos hacer más rápido, análisis más completos, hacer más test de todo lo que ustedes quieran. Pero ahora, también hay una cosa que es importante y es, nosotros vamos a tener con las herramientas de ella una igualdad, que en eso digamos que hay una parte democrática, por así decirlo, porque las herramientas que estamos utilizando en cada uno de nuestros países son las mismas herramientas que se utilizan en Estados Unidos, en Francia, en Alemania. Entonces, de cierta manera, estamos en una igualdad de condiciones. Y ahí sí es como lo que sucede, la diferencia entre la Fórmula Uno y la otra fórmula, en la que en la Fórmula Uno los carros tienen diferencias tecnológicas, entonces no es solamente el piloto, sino también la potencia del equipo. En cambio, en el otro, todos los carros son lo mismo y si nosotros ahora tenemos las mismas herramientas, si todos tenemos acceso a las mismas bases de datos, al mismo gestor de referencia, a todas las cosas, la diferencia la comenzamos a marcar nosotros. Entonces, en eso también no es la herramienta. Es como cuando uno dice, vamos a tomar fotos, no es la cámara, es el fotógrafo. Así todo el mundo siempre diga, no, pues que esa cámara que usted tiene toma la foto sola. No. Entonces, ahí sí nosotros vamos a tener Exacto. siempre que tener en cuenta es que sea una herramienta y eso nos va a permitir hacer las cosas a nosotros mejor. Y no es que nos vaya a reemplazar, no lo veo en un futuro como tan apocalíptico, es que nosotros tenemos que ser responsables con el uso. Y también concuerdo lo que decían con el tema del doctorado. Nosotros en la REDAC del año pasado hablábamos en una presentación del doctorado como valor de vida. Y es precisamente eso, es algo que te abre la puerta y tú sigues construyendo porque te da un norte. No es el objetivo que llegas, cumples y continúas con otra cosa, sino que es lo que te da esa dirección para seguir haciendo las cosas y haciéndolas bien. Porque nuevamente con eso, las investigaciones llegarán, se presentan los grants, se presenta todo esto, llega, se termina y uno sigue nuevas investigaciones. Pero entonces que siempre se mantenga esa motivación en seguir trabajando precisamente por la construcción de conocimiento, por el impacto que tenga esa investigación que contribuya a la construcción de país. Excelente, Carlos, excelentísimas palabras. Creo que ahí está la naturaleza, ¿no? Que nos convoca. Y desde los estudios doctorales, pues eso es lo que buscaremos defender y también ayudar y provisionar a todos nuestros estudiantes para que así sea el camino, pues nosotros también tenemos mucho que contribuir en eso. Sí. Gracias, Carlos. Diego. Sí, muchas gracias, Mariano. Yo creo que es muy importante, siempre recalco, ¿no? Leer, leer y leer y leer. Esa es la clave para hacer un doctorado de nivel, ¿no? Mientras tú más leas, mientras más tiempo le dediques a tu investigación, más experto te vas a volver. Efectivamente, yo creo que en un futuro nuestro rol como docentes, definitivamente nosotros no vamos a poder analizar más artículos científicos que una IA, porque la IA te puede analizar 1000 artículos a la vez, ¿no? Pero nuestro rol va a ser más que todo de facilitador y de experto, ¿no? Tratando de explicar y creando dinámicas para generación de conocimiento y contribución del mismo. Entonces yo creo que la IA sin duda juega un rol muy importante, se va a quedar con nosotros, ¿sí? Pero no perdamos el foco de aportar conocimiento de una manera robusta, la cual es con las bases, con la revisión de literatura, porque al final de cuentas, cuando un doctorando sustenta su tesis,
Ahí no va a voltear a preguntarle al ChatGPT. Tiene que estar muy sólido para poder responder todas las preguntas que el jurado le va a plantear. Ahí no va a saber qué es el p-valor, qué es la fiabilidad, qué es la validez. No, tiene que conocer todo eso. ¿Cuál es la teoría que aporta más valor? ¿Por qué esta teoría? ¿Por qué no esta teoría? Entonces, ahí uno está solo. Entonces, por eso siempre recalco, es la base lo que marca la diferencia. La base no debe perderse. Y lo demás, como lo dijo Carlos, y como lo dijeron ustedes también, son herramientas, la IA es una herramienta, ¿no? Y no nos va a reemplazar, nos va a ayudar, nos va a dar la posibilidad de competir en otros escenarios, sin duda, pero ahí lo más importante es el piloto. El piloto, mientras más horas invierta en leer, mientras más horas se capacite, porque siempre me hacen esta pregunta, doctor Noreña, ¿cuántas horas tengo que dedicarme para ser doctor? No hay una respuesta para eso, ¿no? Varía. Pero siempre recalcamos que tienen que ser por lo menos 5 o 6 horas diarias de lectura, todos los días, de lunes a domingo, para que podamos construir y puedan acelerar el proceso, ¿no? Porque eso depende mucho de cuánto uno se dedique y la pasión que uno tenga. Creo que todos los que estamos en esta sala, las 400 personas que quedamos, somos apasionados por la investigación, somos apasionados por el conocimiento. Entonces yo creo que eso es lo que nos diferencia y no lo perdamos. Y miremos a ella como una herramienta y un complemento para hacer este viaje académico, ¿no? Más cómodo. Es como el aire acondicionado, ¿no? Es un aire acondicionado que nos va a permitir tener un viaje un poco más cómodo y nos facilita muchas cosas sin perder la esencia de la investigación, sin perder la base de la investigación. Muchas gracias, Mariano. Excelente, Diego. Bueno, sin más, entonces, pues agradecer realmente esto, no hubiese sido posible sin todos ustedes que están detrás de la pantalla, para ustedes es que hacemos esto. Entonces, agradecer primero a esta enorme audiencia, siempre impecable, que nos siguen desde todos lados de Latinoamérica, desde todos lados del mundo. Agradecer a Cladea por esta posibilidad y las personas que están detrás, ¿no? Cladea es una institución y por detrás pues está entonces Pilar, está Richard, está Manuel, están todos los que hacen posible estos espacios y por supuesto a nuestros colaboradores excelentísimos, Andrea Aquino de la Universidad de Sao Paulo, Diego Noreña Chávez de la Universidad de Lima y Carlos Osorio de la Universidad de Manizales. Mil y mil gracias. Les recuerdo a todos, esto es un preludio para el 22º coloquio doctoral que llevaremos a cabo el 16 de octubre en Arequipa. Entonces allá los esperamos a todos. No dejen de enviar sus propuestas doctorales justamente para seguir enriqueciendo esos proyectos. No dejen de presentarse a la asamblea también, quienes tienen paper. Y espero que nos podamos encontrar ya en presencia para poder no solamente discutir, conversar, sino también abrazarnos y darnos ese afecto que es necesario para todos. Bueno, muchísimas gracias. Insisto, vamos a tratar entonces de enviarles la grabación y un resumen. Pilar, Richard, no sé si algo más que tengamos que decir. Sí, No, queridos muchas asistentes, gracias. sí, quería, Pilar, disculpe. Sí, queridos asistentes, quería agradecerles por el honor y un placer estar con ustedes. Ha sido enriquecedor el webinar y queremos invitarles también a los próximos eventos que tenemos. Se nos viene el evento del workshop de Cladia Academy, que es el 16 de mayo. También tenemos otro webinar el 9 de mayo, que es cómo preparar notas pedagógicas útiles, lecciones aprendidas. Y gracias a todos nuevamente. Como dijo Manuel Mariano Gentilín, vamos a compartir el video. Agradecer nuevamente. Esperamos contar con su participación activa. Hemos tenido más de 500 personas en el Zoom. En YouTube hemos tenido también gran cantidad. También ha visto preguntas por YouTube. Así que nada, esperamos contar con su participación activa y le dejo la palabra a Pilar. Muchas gracias. Bien, gracias, Richard. En realidad, gracias a todos por participar. Pueden visitar la página de Cladea, donde estamos colocando todos los eventos. Pueden registrarse. El doctor Mariano también les compartió la página del Congreso y yo les he compartido la página de revisores para los que desean apoyar en ese proceso de revisión del proyecto doctoral. Muchas gracias también a los miembros del comité del coloquio que están presentes. Vi por ahí a Juan Carlos, Ujú. a Vicenta, muchas gracias por acompañarnos y a todos ustedes por hacer este espacio posible. Nos vemos.
Así es. Muchas gracias. Feliz día para todos. Buenos días, buenas Antes tardes. de terminar, Gracias, voy a señores. tomar voy a tomar una foto, así que si pueden prender su cámara para poder publicarlo en las redes. A ver, van prendiendo su cámara. A la cuenta de 3, 2, 1. Listo. Muchas gracias. Nos veremos en próximos eventos de Clave. Cuídense Muy mucho. bien. Gracias a ustedes. Bendiciones. Gracias. Muchas